llamo Alejandro Javier Príncipe, soy veterano de la Guerra de Malvinas. Participé en el 82 en el grupo de Sanidad en Combate en el puesto de socorro número 5 del Batallón de Infantería 5. Rondaba entre los 20 y 21 yo. Era uno de los soldados mayores. ¿Por qué? Porque estudiaba en la secundaria y a raíz de que había repetido un año pedí prórroga 2 años. Por eso era uno de los soldados más grandes que fue a la isla. Mis compañeros tenían entre 17 algunos y 18 años. O sea, cada 1 de abril más que el 2, es una fecha muy esperada por el veterano de guerra. Esto ocurre desde los primeros tiempos, ¿no? La particularidad que tiene hoy es que ya hay muchos medios y mucha gente interesada, porque se interesa más la gente, los medios, las publicidades y todo eso. Entonces como que nos lleva a nosotros, nos arrastra también un poco. Bien, yo como estudiante de secundaria, con la cabeza de la misma manera que tenés las cosas que tiene un estudiante de secundaria listo para recibirse de la ENED número 1, había 2 materias que me eran tediosas para mí. Eran geografía e historia, que con los años aprendí a quererlas. Entonces yo no era un tipo que estaba bien informado sobre lo que en Malvinas, que existía realmente Malvinas. O sea, sabíamos que en geografía te daban un apartado donde eran 2 renglones que se hablaba las Islas Malvinas, ni siquiera te hablaban de la historia y que habían puesto que los habitantes hablaban inglés, que tenían las costumbres inglesas. Eso no sabía nada. Un día vengo por la estación Retiro, caminando, y veo en la Torre de los Ingleses, enfrente de la estación Retiro en Buenos Aires, estaba haciendo el servicio militar obligatorio, había salido de Franco, yo empecé a caminar por Buenos Aires, y veo en la Torre de los Ingleses un montón de grupos de gente que cantaba alrededor de la torre con banderas, victoriando, ¿no? Cánticos como los similares a los de fútbol. Y en aquel tiempo yo miré y digo, qué raro, digo, ¿qué partido de fútbol se jugó anoche? Como que Argentina había ganado un partido, o sea, algo parecido. Entonces me fui hasta el destacamento. Cuando entré, mis compañeros me dicen, che, ¿viste que tomamos la isla? Y yo, sí, bueno, y ahí me enteré. Y bueno, y con los días me llegó la citación a presentarme en el edificio Libertad, y ahí automáticamente de ser marinero, de estar de chofer, me equipan con equipamiento de infantería y marina, y entonces estábamos inflados. Nos sacábamos fotos con los fusiles, todo. Todas mis fotos previas a la guerra, yo hago un juego con los alumnos donde les pregunto qué es lo que están viendo, y la característica de la foto es que todos los que están conmigo están todos sonriendo, vamos sonriendo para allá, porque era una forma de conocer el sur, de conocer lugares, gracias a la Armada, ¿no? Cuando llegué era un día soleado como hoy, tal cual igual, un poquito más fresco nada más, pero tal cual como hoy. Muchísimo movimiento de tropas, infernal movimiento de tropas en el aeropuerto de las islas. De ahí nos cargan en un camión, éramos un grupo de 15 chicos, y nos distribuyen en distintos puntos entre Sapper Hill, London, Monte Harriet, Sapper Hill, te dije, London, Monte Harriet y Tumbledown. Y llegamos a la isla era un pueblo sumamente humilde, las casitas ordenado, pero muy humilde, con casitas de madera y muy precario. Y nada, y de ahí pasamos por el pueblo y nos llevaron a las líneas a ocupar el puesto de socorro. A partir de ahí nos reciben con la noticia, porque caímos el día 26. Nos forman a los 4 que quedamos en ese puesto, porque a los otros nos fueron llevando a otros lugares, y nos dice el suboficial que digo las palabras textuales, ¿no? La joda se terminó, los ingleses tomaron Georgia. Volvimos de la guerra primero y tuvimos una etapa donde fuimos bastante discriminados por haber perdido. No conseguíamos trabajo, no podíamos seguir estudiando. En el caso mío te hablo, ¿no?
otros volvieron a su fuerza y los que estaban dentro de la fuerza no ocuparan los cargos que ellos querían ocupar. También los que entraron a la fuerza fueron discriminados dentro de la fuerza. Si hablas con un suboficial te va a contar sus cosas. Puesto de socorro atrás de la línea, Sí. en Sapperhill. Así que bueno, ahí logré lo que pude en el lugar en mi lugar. El día domingo que llegamos, me levanté casi prácticamente no dormimos ninguno, ese sábado a la noche, y el domingo nos levantamos y cada uno se disparó para su lado. Yo me fui hasta mi posición caminando unos cuantos kilómetros y encontré mi lugar y ahí me senté. Un día hermoso, fue el día que uno hubiera pedido para que ocurriera, y escribí una carta a mis hijos. Le envié una carta a mis hijos que decía: te escribo desde el lugar donde le escribí a tu madre. Me costó muchísimo, más allá de que la geografía estaba bastante cambiada, porque yo cuento una historia sobre que nos disparamos por un caballo a la noche, entre nosotros, y el caballo corría en ese valle, entonces desde las colinas disparaban hacia acá y desde Puerto Argentino disparaban para acá y los que estaban conmigo disparaban para allá en plena oscuridad, y el caballo corría en ese valle. Y era entre ustedes, sí. Entre nosotros. Pero en plena oscuridad. Es una historia que yo les he contado a los chicos en la escuela. Pero cuando fui a ver el lugar, no hay posibilidad que ahí corra un caballo. Está poseado, está muy cambiada la geografía, está muy encrespada sería la palabra, no sé cómo decía. Es imposible que haya ganado ahí corriendo. Y nosotros las vacas que matamos para comer las sacamos de ahí. O sea, había ganado, estaban las carpas nuestras. Nosotros caminábamos hasta el Tumbledon, hasta el pie de Tumbledon por ese lugar. Y no pude recuperar muchas cosas. Tengo un amigo que conocí en el 2014 de Inglaterra. Él no combatió, él acompañó a un combatiente que nosotros tuvimos un abrazo, fue incluso del batallón que nos toma prisioneros a nosotros. Peter Clark. Nos manejábamos con un inglés, Google. Yo empecé él también me mandaba un montón de preguntas. Es impresionante. Y las preguntas son coincidentes con las de los argentinos. Porque él en un momento, un día 2 de abril me dice: a tal hora, dice que a esta hora el avión Vulcano disparó las bombas, qué sé yo. Y yo le mando, yo estaba en una pequeña carpa abajo. Entonces él ahí empieza a preguntar. Preguntaba él más o menos las mismas cosas que preguntan acá. Las mismas curiosidades las tienen ellos. Y se agarran la cabeza cuando uno le cuenta desde el punto de vista de soldado. Se agarran la cabeza. Porque a él le quedó muy grabado cuando yo nos abrazamos con el soldado británico en la isla, y él escuchó cuando yo le dije que yo le dije en inglés que yo no era militar, yo era un soldado, no, yo digo, no soy soldado, no soy militar, yo era un estudiante de química y vine a este lugar a buscar paz. Cerré una etapa, no la causa. No la causa. No, eso nunca, jamás, eso me va a acompañar hasta... No, porque es imposible evitarlo. O sea, la gente, el hecho de... Uno no anda vestido con la remera de Malvinas, no andaba con el... Pero ¿qué pasa? Yo voy a una reunión y lo primero que hace la gente es le rinde el honor. La gente lo hace sin mala intención. Lo primero que hace la gente, que antes no lo sabía manejar cuando era joven, pero ahora de grande lo manejo por experiencia bastante bien. Y bueno, para mí Malvinas es sumamente importante, ¿no? Es importante mantener la causa viva hoy por una sencilla razón, porque es el único punto, el único tema que une a los argentinos. No hay otro, no existe otro. Vos podés tener en la mesa sentado comiendo un grupo de amigos de distintas ideologías, pero cuando se toca el tema Malvinas todos están de acuerdo. Hablé lo que no hables, hasta incluso en las cosas que podés no llegar a estar de acuerdo. Y eso es lo que en mi parte personal, y supongo que todos mis compañeros hacen lo mismo, es lo que nosotros tratamos de cuidar, de que siga siendo ese punto de
de unión de los argentinos.